Buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente hoy día encontrándonos en tu programa Línea Abierta. El día de hoy un tema muy interesante, estilos de crianza. Nuestra invitada, la psicóloga Luri Chávez Prado, bienvenida. Y pues mi amiga conductora es la psicóloga Patricia Eras, de ustedes la conocen. No te desconectes, volvemos en breve con unos avisos importantes y estamos al aire, no te olvides, Línea Abierta. Muy bien, amigos, nuevamente conectados. Línea abierta para ustedes, un tema muy importante, estilos de crianza. Pati, cuéntanos, ¿quién está invitado hoy día? Muy buenas tardes a todos. Realmente para nosotros es muy grato tener en la mesa de hoy a Luri Prado Chávez, es colega y psicóloga. Ella tiene una especialidad en prevención e intervención en violencia familiar, que es tan interesante, sobre todo importante en nuestro medio y en la actualidad. También tiene una formación en psicoterapia denominada MDR, que para los que sabemos significa intervención en estrés postraumático, ¿verdad? Y traumas, también una formación en PNL y liderazgo. Bien, Luri, te escuchamos. Buenas tardes. Hola. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante que es estilos de crianza. La crianza en sí es la forma donde el padre va a transmitir todos los valores, las actitudes hacia el niño, ¿no? Y en caso también los cuidadores que están en la capacidad de dar y de transmitir lo que el padre o la madre lo hace por un hijo. Claro. Mira que antes hablamos de crianza y ya digamos que el término lo estamos cambiando por formación. Qué importante es formar a un niño, ¿no? Pero Baldwin nos dice que el estilo de crianza se va, digamos, caracterizando en tipos, ¿no? Y yo creo que esa es la oportunidad para poder ubicar a los papitos que nos están ahorita conectando, ¿no? Están siguiéndonos por las redes sociales. ¿Cómo ellos identificarían el estilo de crianza que ellos puedan tener? Muy bien. Hay 4 tipos de padres, Ajá. Entre ellos el más conocido que es el padre autoritario, también el padre permisivo, el padre no implicado y el padre democrático, ¿no? Que es el padre que se suele buscar. El padre que antes era mucho más conocido era el autoritario, que implicaba la violencia, que educaba con rigor, que solo su palabra valía en casa, que su palabra era ley. Hacía del castigo la forma de transmitir lo que él quería y sobre todo de llegar a sus necesidades. Uh-huh. Es decir, el padre aplicaba la violencia o el castigo para su necesidad de él. Si él quería tranquilidad, gritaba y pedía el silencio, pero no se preocupaba por la necesidad del niño, que si el niño quería llorar o quería gritar o quería transmitir sus necesidades, eso era nulo para él, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, eran niños, ¿no? Que aplican ya en su adultez la violencia y el castigo, pero hace que los niños sean mucho más obedientes, ¿no? He podido ver que hay muchos niños de padres autoritarios que respetan mucho la obediencia, que son muy buenos también académicamente, que obedecen, que respetan, ¿no? También los padres ahora actuales son los padres negligentes. Los padres negligentes con ese tipo o la excusa de que por mi trabajo o por la situación de la vida o la situación económica no pasa mucho tiempo con los hijos, claro, ¿no? Entonces ese padre negligente que a pesar de que está allí no le dedica el tiempo a sus hijos, ¿no? Me comentaba una colega incluso dentro de un momento en las clases me decía, ¿no? ¿Qué hacer porque mi hijo grita mucho?
el niño tenía 1 año 6 meses, grita mucho, hace rabietas y no sé qué hacer. Y yo le decía, pero cuéntame cómo son sus rabietas o qué hace, cómo grita, porque a veces los niños a esa edad gritan por comida o porque tienen sueño o porque quieren jugar. Y no me supe explicar, entonces le dije, ¿cuántas veces has visto a tu hijo así? Me dice, no, nunca, conmigo nunca lo he visto, sino que su papá me cuenta. Yo le digo, entonces procura de que el papá pase más tiempo con él, porque si grita es por algo, es por una necesidad. Uh-huh. Entonces allí me di cuenta que el papá que estaba presente en casa no conocía a su hijo, ni la mamá que estaba fuera de casa. Entonces ese es el padre negligente. Y el padre también permisivo, el condescendiente, el que obedece lo que dice el hijo, ¿no? El padre hace hijos débiles, hijos ansiosos, inseguros. ¿Por qué? Porque quiere cumplir todas sus necesidades, ¿no? Y en eso se basa una frase, yo le doy lo que no tuve, yo le doy a mi hijo lo que no tuve, y en realidad lo que está haciendo es no ayudarlo con sus necesidades del niño, sino que lo que está haciendo es evitarle el sufrimiento. Y evitar el sufrimiento para él es que el niño ría siempre. Y eso no es así, porque hace niños que no conozcan la frustración. Uh-huh. Vemos incluso en los centros comerciales que están los niños y los padres, y los niños piden este juguete, esta comida, y el padre le complace en eso, ¿no? Entonces lo que hace el niño es saber o creer, que es el centro del mundo, del universo, y que se le va a hacer todo lo que él diga. Cuando ya está socializando, o cuando el niño crece y socializa, se da cuenta que él no es el centro del universo, sino que hay otras necesidades que también se tienen que respetar. Cuando va a la escuela, ¿no? Uh-huh. Sí. Y hay más niños y obviamente pues con otros estilos de crianza, sí. Y puede que ingresen en conflicto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el aspecto negativo, por ejemplo, o consecuencia negativa de optar por el estilo de crianza negligente? ¿Cuál sería la consecuencia en mi niño si fuese negligente? La inseguridad, porque no sabe a dónde recurrir, no sabe si papá o mamá le va a gustar esa idea, porque como no están con él, no juegan con él, entonces nacen inseguros. Y cuando son adolescentes, su toma de decisiones también. Uh-huh. Eso suele pasar incluso cuando el joven busca una orientación vocacional, ¿no? Creo que todas las tres hemos tenido a jóvenes que nos dicen, no sé qué hacer, no sé qué estudiar, no sé si tengo interés por la vida, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros es motivar a los padres a conocer a sus hijos, porque los padres son los primeros que saben qué es lo que quiere mi hijo para el futuro, ¿no? Si yo lo veo que juega, que le gusta, que le encanta hacer postres, que le encanta comunicarse con los demás, o que tiene esa capacidad de convencer a los demás, yo ya le puedo ir guiando. Uh-huh. Pero si no lo conozco, entonces allí, en su toma de decisiones de su futuro, no sabe. Entonces se vuelve un niño inseguro. Con baja tolerancia a la frustración, ¿no? Pati, ¿tú qué opinas? Como sobre todo reconocer, ¿no es cierto, Luri? El que como padres probablemente estamos avanzando mal, ¿no? Cuando se vienen las señales de alerta en nuestra vida, y probablemente hay que hacer un alto, no solo para las labores, porque como tú decías, el padre negligente no es, digamos, tan común, probablemente no es un tema ahora de esta época, lo existió siempre, pero ahora existe mucho más por las consecuencias que trae, ¿no? Como decíamos, hijos de repente con mayor niveles de ansiedad, con una falta de, no solo de toma de decisiones, sino de un nivel básicamente de encuentro con su grupo de pares, de amigos, ¿no? Uno ve en la universidad, por ejemplo, yo trabajo día a día con adolescentes y veo como jóvenes que ya han encauzado una vida universitaria, ni siquiera ellos solos, ¿no? Sino es a causa del padre o de la madre, ¿no? Entonces, una de las consecuencias, yo creo que es importante también hablar cómo reconocer, como dije al inicio, es decir, cómo como padres estamos reconociendo, en qué momento estamos yendo mal, de repente cuando ya hay señales de alerta y alguien nos dice, mira, estás dejando más tiempo solo al niño o a tu hijo, ¿no? O de pronto estás yendo menos al colegio, o te estás dando cuenta menos de las situaciones, ¿no? Yo tenía un caso de una mamá que muchos le avisaban que en el segundo piso de su casa, en la cual ella no habitaba, por ejemplo, había muchos palitos de fósforos
Y siempre le decían, ¿no? Y entonces ella decía, bueno, pero ¿será porque jugaba? ¿Será porque tendría que jugar? Y ella decía, bueno, sí, tendrá que jugar, pero pasó el tiempo y llegó a descubrir que era adicción a las drogas. Y luego ella no quería creer que en realidad el no ver lo que ella sí estaba mirando le costó mucho, porque ahora tiene un adulto de 28 años en casa con un tema de adicción bien elevado, de consumo bien elevado. Entonces, ¿qué pasa cuando los padres somos los principales en cerrar los ojos y en decir, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, no ha pasado nada y aquí la cuestión sigue de largo porque o tengo que trabajar o porque en la familia puede hablar mal de mí o porque el vecino no puedo darle una mala imagen. ¿Qué hacer frente a ello? Claro, para reconocer si es o no un padre negligente, siempre le aconsejo a los papás, si tu hijo es pequeño, pregúntate, ¿qué juegos le gustan a tu hijo? ¿No? Para ver si sabe responder. Si su hijo es adolescente, yo les pregunto a los padres, ¿sabes dónde está tu hijo? ¿No? Entonces, ¿quiénes son los amigos? Claro, ¿quiénes son sus amigos? Una serie de preguntas que hay que hacernos, ¿no? ¿Qué tanto conocemos a nuestro niño? ¿Qué deportes les gusta? ¿Cómo está en su vida escolar y en su vida social, ¿no? Por lo general los padres se desligan mucho de esas actividades porque creen que ya son adolescentes y que ya pueden hacer su vida solos, ¿no? Pero después pasa lo que comentaba Patricia, que no conocen su realidad y mucho menos sus adicciones, porque la adicción en el joven es la forma de ellos canalizar esa necesidad que tienen. Entonces, el padre me responde cuáles son los juegos de su niño, entonces yo puedo decir no es un padre negligente. Que es lo más sencillo y mínimo que Sí, debe lo conocer. mínimo que tiene que hacer, Papá. sí, es reconocer, ¿no? Cuáles son los juegos, Ya. ¿no? ¿Qué emociones tuvo tu hijo durante el día? ¿No? Si es adolescente, ¿dónde está tu hijo? Que lo mínimo que tienes que hacer, ¿no? Para evitar muchas adicciones y desapariciones también. Entonces, el papá me tiene que responder. De lo contrario, ya es un punto como un padre negligente, que no conoce dónde está su hijo, no está involucrado ni en su vida social ni en su vida escolar, ¿no? Entonces, en eso tenemos que tener claro. Hay muchos papás que salen, trabajan, pero que saben dónde están sus hijos por esa comunicación que tienen con ellos. Entonces ya saben si él está con el amigo, saben el teléfono del amigo o lo van y lo dejan, se involucran. Lo que falta con los padres es que se involucren en las interacciones sociales del niño. Entonces, si yo juego con él, si yo participo con él, si paseamos juntos, yo ya voy a conocer a mi hijo y sé cuándo me va a dar una respuesta verdadera y cuándo me está mintiendo, ¿no? Claro. Entonces eso también es importante. La observación es vital, ¿no? Claro, y sobre todo un tema de comunicación, como decías tú, mucho más abierta, ¿no? Más sincera, ¿no? Decíamos, esto lo hacemos cuando son adolescentes, pero yo creo que ahora la situación ha cambiado tanto que es desde muy bebés, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Hay casos en donde los padres llegan a consulta de pequeños y nos dicen, por ejemplo, qué contestarle frente a situaciones no tan riesgosas a veces de los chicos, o probablemente en adolescentes, qué hacer para que o hable conmigo o me escuche, ¿no? Porque están pequeños y nosotros a veces no queremos conversar mucho porque son muy hablantines, pero ya cuando van creciendo pasa lo otro, ¿no? Que ya no quieren conversar, ¿no? Claro, ¿cómo capto la atención? Ajá, ¿cómo? Entonces empezamos desde ahí. El diálogo puede ser, es clave, ¿no? Para poder determinar el estilo de crianza que yo estoy dando en enfoque. Porque igual, o sea, así hayan padres separados, hay estilos. Porque la mamá puede tener uno bien marcado y cuando llega el papá de visita o se lleva al niño a casa, ¿no? Según el momento, cómo les toque el compartir la tendencia del niño, o sea, hay otro estilo de crianza, ¿no? Y si no están en buen término papá y mamá, lógicamente que el niño o la niña va a manipular a su claro, y lo más peligroso es cuando los dos padres, tanto papá como mamá, tienen el mismo estilo de crianza inadecuado, ¿no? Entonces allí es lo más peligroso, porque si los dos son autoritarios, entonces los dos van a valerse solo con el castigo. Si los dos son permisivos, solamente los dos van a premiar a los niños. O sea, no hay un equilibrio allí, ¿no? En la negligencia, paralela, ¿no? También ahora vemos la mayoría
mayoría de los niños, sobre todo de inicial y de primaria, es llevado y recogido o por la movilidad o por las abuelitas o las tías, ¿no? O las cuidadoras. Entonces eso también es peligroso. Yo atendí un caso de una niña que supuestamente llegó por trauma debido a una violación, ¿no? Cuando vemos toda su historia, en realidad no era ese el trauma, sino el trauma era por negligencia. A ella más le había impactado que papá y mamá no le tomen en cuenta, no jueguen con ella, no salgan a pasar, una niña de 10 años, ¿no? Pidiendo a gritos ese espacio. Y cuando se le hablaba de la violación, ella lo tomaba de otra forma y se trabajó y se avanzó rápido allí. Pero cuando ya empezamos con la negligencia, son los mismos papás los que ponen trabas cuando tiene que procesar esa información la niña, ¿no? El papá siempre va a decir que él tiene la razón, que a él no lo pueden corregir, ¿no? Otra pregunta clave para los papás es, ¿qué tan dispuesto estás tú de recibir un consejo? El papá tiene que estar dispuesto a recibir un consejo, o saber escuchar, o saber hablar. Y sobre todo el darse cuenta, ¿no? El darse cuenta que hay un problema en su estilo de crianza. Y en la mayoría de colegios hay padres, en todos los colegios he visto, no se me escapa algún padre que que diga, hay padres que dicen, el colegio no me enseña nada. El colegio está mal, el colegio se equivoca, el colegio no puede castigar a mi hijo. Buscamos los culpables, pues, ¿no? Sí, buscamos los culpables. El colegio no puede castigar a mi hijo, no puede gritarlo, no puede corregirlo. Ahora los colegios no pueden hacer nada con los niños, sino ya es un maltrato psicológico. Entonces allí es un padre muy condescendiente con todas las actitudes y los comportamientos de los niños. Entonces estos niños cuando crecen empiezan a cometer actos delictivos, ¿no? En caso de niños autoritarios he visto que los niños tienen buenas notas, son muy obedientes, pero son muy propensos a hacer caso a desconocidos, ¿no? Porque se les ha marcado tanto el obedecer, que si llega un desconocido y le dice, vamos, yo te ayudo, se va con él, ¿no? Porque está muy marcado. Entonces, el estilo de aprendizaje autoritario no es bueno, ni mucho menos el negligente, ni el sobreproteger al niño, ¿no? En eso sí hay que ser muy cuidadosos. Hay que obviamente ir de pronto también centrarnos, ir centrándonos el tema del día de hoy, y sobre todo el tema de los estilos, cómo ir reconociendo. Por ejemplo, un padre autoritario, cuando de pronto mis normas prevalecen sobre las de mi familia y soy el que marca la distancia entre los demás, sin dar mucho afecto de repente, ¿no? Sin pensar que las demás personas también pueden opinar dentro de casa. En esta tarde hay que ir reconociendo, ¿no? Como padres puedo yo ir dándome cuenta. El padre permisivo, que es quizás el más común a veces en nuestro medio, y es por un tema de trabajo, entre comillas, ¿no? Como tengo tantas cosas que hacer, pues fin de mes, la comida, lo que tú quieras, el paseo, y yo digo, bueno, pero el otro le dice, mira, pero tiene que admitir que se ha comportado mal, sí, pero como lo veo tan poco, entonces tengo que permitirle, ¿no? Entonces, y el otro, el que deja hacer y deja pasar las cosas, que a veces es muy quizás notorio en padres que entre comillas no les gusta buscar problemas, pero que realmente es un tipo de padre o un estilo de crianza bastante dañino para los niños, ¿no? Sobre todo porque, como tú decías, creo que el ser padre es un tema de reiterativo que se nos dice a todos los que ya tenemos hijos grandes. Nadie obviamente nos enseña a hacerlos, nace con nosotros, va avanzando, pero ¿cuándo es que estamos actuando bien o cuándo es que estamos actuando mal? Entonces hay que ir reconociendo en esta parte, ¿no? Sobre todo los efectos tan dañinos, ¿no? La sociedad de hoy creo que merece un poco la pena respetar y tener que llevar hijos con pocas tolerancias o con niveles de comportamientos inadecuados. Creo que es bastante intolerante si no veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Claro, pues, ¿no? Tenemos muchos casos y probablemente cuando se analiza el contexto familiar,
ahí está la respuesta, ¿no? O era de padres separados, o era de una madre soltera, o probablemente los padres dejaban ser, estaban más que en casa en el trabajo. Entonces hay muchas cositas signos, ¿no? De repente que los niños nos manifiestan, pero nosotros como papito no nos damos cuenta por estar siempre en el trabajo, ocupados en otras cosas, porque como son pequeños y bueno, cubrimos necesidades básicas, no nos enfrascamos mucho en el tema de la necesidad, ¿no? O sea, y no es la necesidad de cubrir el alimento, colegio, vestimenta, es la necesidad de, como tú nos explicabas al comienzo, de que el niño manifieste, exprese, ¿no? Lo que siente, lo que piensa. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que en el segundo bloque vamos ampliando más los otros dos estilos que nos faltan. No se desconecten, amigos, por favor, ubíquenos en las redes sociales, en Instagram, Servit TV todo junto, por Facebook, servit.tv, y volvemos en unos instantes. Muchas gracias, no se desconecten. Que descansen las orejitas. Listo. Son 20 minutos, no queda.